Padre, honramos tu nombre, te damos gloria a ti, nos consideramos muy favorecidos, tenerte a ti por Padre, a Jesucristo por Señor y Salvador, al Espíritu Santo como nuestra guía, tu palabra que nos orienta, que nos enseña a vivir conforme tu propósito y tu voluntad, la palabra que nos lava continuamente. Gracias, Señor, por los ministros tuyos en medio de tu casa que nos enseñan tu palabra. Y ahora bendecimos a Hugo para que con total libertad pueda ministrarnos de parte tuya. Para gloria de tu nombre, Jesús. Amén. Amén. Tomen asiento, hermano. Buenos días, hermanos. Siempre es grato encontrarnos para honrar al Señor como lo hicimos cantando, orando, adorando. También para oír la palabra. Al final vamos a orar por Chile, aparte de otros motivos de oración. Nano, Hernán Espinosa y su esposa son chilenos. Me pidió y estamos orando, pero vamos a hacerlo como pueblo al final. Quiero cantar un coro. Ya que el título de lo que les voy a compartir es un poco contradictorio, es El poder de la debilidad. El título es El poder de la debilidad. ¿Cuántos creen que hay poder en la debilidad? Los que lo experimentaron saben que es así. Algunos todavía no cayeron en la cuenta, pero vamos a ver que hay poder en la debilidad. Mil gracias yo te doy, Señor. Amén. Bendito sea el Señor. Ya podemos aplaudir al Señor por todo lo que hizo por nosotros. Algunos de nosotros pasamos en nuestras vidas momentos de extrema debilidad. No digo solamente física, sino de todo. Emocional,
espiritual, incluido a la física, que muchas veces es la que gatilla todo lo demás. En su momento me hizo muy bien en lo humano leer un libro de Paul Tournier, un psiquiatra y pastor, Los fuertes y los débiles. No sé cuántos leyeron ese libro, es recomendable. Y en el humano habla que como lo que aparentemente es débil por allí llega a triunfar sobre lo que aparentemente es fuerte. Y pone ejemplos como de un bebé que manipula a su madre y al final el que manda es el bebé débil contra la madre fuerte con ciertas cosas que hace. Tal vez me acuerdo más de Paul Tournier porque tiene otro libro que leí hace años que se llama Aprendiendo a envejecer y que él recomendaba leerlo después de los 30 años. Así que a partir de los 30 hay que leerlo, Aprendiendo a envejecer. Ayuda mucho. Uno se va ubicando en cada etapa de la vida y nada te toma por sorpresa. Pero hablando del título que le dije, El poder de la debilidad, los humanos en general no creen que haya poder en la debilidad. Y hubo un personaje nefasto de mediados del siglo XX que quiso exterminar a todos los débiles, los defectuosos, porque no merecían vivir. Había que crear una raza superior, una raza perfecta, casi perfecta, una raza fuerte. Así piensa el ser humano. Lo fuerte es aquello hermoso, musculoso, inteligente, brillante. Y estamos en una época del tanto tienes, tanto vales. No importa los principios usados para conseguirlo. Casi todo se mide por el éxito, por el poder, por la belleza, por la fortaleza. Hay un neologismo recurrente que es una inflamación de algo, pero que se utiliza, exitismo. Todo se mide por el exitismo. Si Messi no llega a hacer algún gol en la selección, que no vuelva a Argentina. ¿Es así? En el Mundial. Porque si llega a hacer gol y Argentina es campeón del mundo, es Dios. Pero si no llega a hacer ningún gol y Argentina es eliminado en los cuartos de final, así se miden las cosas. Y eso se permea en toda la sociedad. Muy pocos tienen la actitud de la Madre Teresa de Calcuta. Se hizo célebre su respuesta a un periodista que cuestionó su trabajo entre los miserables, entre los moribundos allí en Calcuta, en la India. Ante la pregunta, ¿se acuerdan, no? ¿Usted cree que tendrá éxito haciendo el trabajo que está haciendo? Y la Madre Teresa le dijo esta respuesta que quedó registrada en la historia. Dios no me llamó a tener éxito. Dios me llamó a hacer su voluntad. Amén. Qué respuesta, ¿no? Y es así. Dios nos llamó a hacer su voluntad. ¿Qué dice Dios al respecto de la debilidad, de la fortaleza? ¿Cuál debe ser la actitud nuestra ante situaciones muchas veces extremas que algunos están pasando? Y si no, gente cercana a nosotros está pasando. Después vamos a hablar por algunos casos, pero que uno humanamente no tiene mucho para hacer y tiene que depender de Dios. Y el objetivo, con modestia, con humildad, es animar a los hermanos que están pasando momentos de debilidad. O los que vayamos a pasar otra vez. Ya hemos pasado mucho, pero vayamos a pasar otra vez. Y hay un texto en 2 Corintios capítulo 12 de este gran hombre de Dios que creo que nos va a servir como ejemplo para desarrollar todo lo que en algunos minutos quiero compartirles. Un hombre que tuvo, creemos, que la mayor revelación luego del Señor Jesús de todo el Nuevo Testamento. Aún profundizó y aclaró cosas que Jesús dijo, pero él, por revelación del Espíritu Santo, nos las comunicó en sus magistrales cartas a las iglesias o a personas. 2 Corintios 12:1. Ciertamente, no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco al tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. De tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis
debilidades. Ahí ya aparece la palabra debilidades como causa del gloriarse de Pablo. Sin embargo, si quisiera gloriarme, no sería insensato, porque diría la verdad. Pero lo dejo para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve u oye de mí. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual, 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí, y me ha dicho: bástate mi gracia. ¿Qué me ha dicho? Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustia, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Me he hecho un necio al gloriarme, vosotros me obligasteis a ello, pues yo debía ser alabado por vosotros, porque en nada he sido menos que aquellos grandes apóstoles, aunque nada soy. Qué texto tremendo. ¿Quién era el hombre ese que fue arrebatado? ¿Quién era? Pablo, ¿no? Yo fui. Ahora por ahí corren videos de personas que vieron, que fueron, que vinieron, que escucharon. Pablo dice: la verdad que no sé cómo fue, si fue en el cuerpo, conozco a ese hombre. Pero dice: yo fui arrebatado y Dios me mostró. Todas las revelaciones que les estoy dando es porque el Señor de primera mano me las dio en el cielo. Tuve un rato con Él ahí. Después me dijo: anda a contarle a los hermanos, y bajé. No, para nada. Él se ubica como siervo de Dios. Casi siempre este texto fue de gran consuelo para muchos de nosotros. No es nuevo, ¿verdad? ¿Para cuántos le fue de consuelo este texto? Bástate mi gracia. ¿Cuántos tuvieron esa respuesta alguna vez de Dios? Mirá, te respondo: bástate mi gracia. Y hay que esperar. Esa es una respuesta contundente. Y entre las credenciales de Pablo hay otras, pero voy a sacar 2 credenciales que él exhibió durante su ministerio. Hoy estamos ante el tiempo donde por ahí te dan una tarjeta que casi no alcanzan la tarjeta para los títulos que te ponen. De todo. Y Pablo tenía una credencial muy sencilla. Y las 2 credenciales, o mejor dicho, 2 elementos de las credenciales de él, aunque hay otros como las señales de apóstol, llaman la atención. La primera es el fruto. 2 Corintios 3:1. El fruto era una de sus credenciales. Él no decía: yo estudié en tal lugar, aunque después menciona dónde se formó y demás, pero lo que exhibe él es el fruto. ¿Comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos? ¿O tenemos necesidad, como algunos, de cartas de recomendación para vosotros o de recomendación de vosotros? Nuestras cartas sois vosotros escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres, siendo manifiesto que soy carta de Cristo expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu de Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios, no que seamos competentes por nosotros mismos, para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Pablo dice: yo lo único que puedo mostrar es lo que por la gracia de Dios hizo en la vida de ustedes por mi ministerio. Ahora todos ven el cambio de alcohólicos, de golpeadores, de mentirosos, de tahúres, de un montón de cosas malas. Dios los transformó en sus hijos, les cambió la vida. Esas son mis credenciales. Dios lo hizo, y no porque yo sea muy capaz, no porque me capacité para ello, porque mi competencia no viene de haber estado a los pies de Gamaliel, ni de ser fariseo de fariseos, ni de haber estudiado en una de las mejores universidades allí
en Tarso, de Cilicia, sino que mi competencia viene de Dios, el cual nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra, decirle a quien tenés al lado, la letra, pero el Espíritu vivifica, da vida. Cuando la palabra, no la tinta y el papel, sino el rema de Dios, la palabra de Dios se hace vida, entonces nos da vida. Fuimos vivificados, vamos a ser vivificados por el Espíritu y por la palabra. Y el segundo elemento de la credencial de Pablo que quiero mencionar es las aflicciones. No es cuántas batallas ganó, en cuántos debates salió airoso aún contra Tértulo, aquel orador que lo trajeron para tapar la boca y él con mucha gracia se defendió, o allí en Atenas ante los filósofos griegos. No exhibe nada de eso. Las aflicciones. 2 Corintios 11, 16. Otra vez digo, que nadie me tenga por loco, o de otra manera recibidme como a loco, para que yo también me gloríe un poquito. ¿Por qué? Porque todas las cosas que viene diciendo Pablo van contra de la lógica humana, del razonamiento humano. Es casi una alienación, no se condice con lo que todo el mundo piensa. Entonces, miren, está bien, recíbanme como loco, pero presten atención. Yo quiero gloriarme un poquito como loco. Lo que hablo, no lo hablo según el Señor, le saca la responsabilidad al Señor, sino como en locura, con esta confianza de gloriarme. Dios no me está mandando que yo les cuente esto que les estoy contando ahora, dice. Puesto que muchos se glorían según la carne, yo también me gloriaré. Porque de buena gana toleráis a los necios siendo vosotros cuerdos. Pues toleráis si alguno se esclaviza, si alguno os devora, si alguno toma lo vuestro, si alguno se enaltece, si alguno os da de bofetadas. Para vergüenza mía lo digo. Para eso fuimos demasiado débiles. Pero en lo que otro tenga osadía, hablo con locura, también yo tengo osadía. ¿Son hebreos? Yo también. ¿Son israelitas? Yo también. ¿Son descendientes de Abraham? También yo. ¿Son ministros de Cristo? Como si estuviera loco hablo. Yo más. Y acá empieza a sacar la chapa. En trabajos, ¿cómo sigue? Más abundante. En azotes, perdí la cuenta. En cárceles, más. En peligro de muerte, muchas veces. De los judíos, 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. ¿Cuántos azotes son? 420, 200 menos 125. Y con esos látigos que no eran látigos que usaba yo en el sulky en el que me llevaba mi mamá al colegio, que era bastante suave eso. Era un látigo que tenía una punta de plomo y que te sacaba el pedazo cada vez que te pegaba. Y no era poco lo que recibió. Y bueno, 3 veces he sido azotado con varas, bueno, más suaves. Una vez apedreado. 3 veces he padecido naufragio. Una noche y un día he estado como náufrago en alta mar, en caminos muchas veces, en peligro de río, peligro de ladrones, ahí entramos nosotros, ahí estamos todos. Pero en lo otro, casi nadie, ¿no? Peligros de la dominación, peligros de los gentiles,
peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez, y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. ¿Quién enferma y yo no enfermo? ¿A quién se le hace tropezar y yo no me indigno? Si es necesario gloriarse, me gloriaré en lo que es de mi debilidad. El Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien es bendito por los siglos, sabe que no miento. En Damasco, el gobernador de la provincia del rey Aretas guardaba la ciudad de los damasenos para prenderme. Y fui descolgado del muro en un canasto por una ventana y escapé de sus manos. Para mencionar su currículum, al principio, soy hebreo, estudié en tal lugar, 5 líneas. Para mencionar todas las cosas que le pasaron en la vida, que fueron adversidades, en algunos casos muy agudas, él utiliza muchísimas líneas. Y la gloria era eso, exhibir las cosas que pasó por ser un siervo de Dios. Era un hombre que oraba mucho, que buscaba mucho a Dios. Él estaba continuamente en comunión. Tal vez todo esto, junto con el llamado, le llevó a ser un hombre de tanta oración, de tanta revelación. Porque en los momentos más oscuros de nuestra vida es cuando más brilla la luz de la palabra de Cristo. ¿Cuántos han experimentado esto? Que cuando estabas o por un familiar o por vos, por una enfermedad, la Biblia se te hacía nueva y algunos pasajes resaltaban. ¿Es así? Yo tengo marcado una Biblia del año 89, tengo un montón de pasajes, ahí pasé uno de los momentos más duros de mi vida. Dios me hablaba con tanta claridad, sigue hablando, pero cuando la noche es más oscura, las estrellas brillan más y la verdad brilla más, y es cuando Dios también tiene un corazón predispuesto a ver y a oír. ¿Es así? ¿Verdad? Cuando nos va bien, como decía nuestro querido hermano el pastor Jorge Pradas, ya con el Señor hace bastante tiempo, escribió muchos de los coros que nosotros cantamos. Él decía, no oren por mí cuando me va mal. Ahí no oren por mí. Oren por mí cuando me va bien. A ver si lo entienden. No oren por mí cuando me va mal. ¿Por qué? Y porque ahí yo estoy agarrado del Señor, como el que está agarrado en una rama del precipicio, clamando para que no se desprenda la raíz y con toda mi fuerza creyendo que Dios me va a salvar, pero oro como cuando te estás ahogando. Pero cuando te va bien, ¿cuál es la tendencia del ser humano? Aflojarse. Y está todo va bien. Pongo el piloto automático y seguimos. Entonces necesitamos que oren cuando nos va bien, para que no nos exaltemos sobremanera, como le pasó, o lo que cuenta el primer pasaje que leímos. Por ahí cuando nos va bien, decir la verdad que bueno, empezamos a creérnosla, y ahí es cuando empieza la debacle. Cuando antes de la caída, ¿qué es? Dice el proverbio, antes de la caída es la altivez. Cuando creemos que ya tenemos todo dominado, entonces ahí dice, sí, vos te arreglás solo. Y bueno, dale, probá. Y nos saca un poquitito su gracia, su protección, y se arma el desastre. Cuando un hombre grande de Dios cayó, recuerdo que Anacondi hizo un comentario, yo trabajaba mucho en ese tiempo con él, dice, este hombre, algunas de las últimas cosas que dijo, hicieron que Dios saque su mano. No voy a decir quién era alguien de Estados Unidos de paso. Dios saque su mano. Y cuando Dios saca su mano, podés ser más ungido, con más experiencia, con más sabiduría, con más conocimiento, pero Dios nos guarde. Amén. Que Dios nos guarde. Cuando andamos bien, dependemos muy poco del Señor. La historia del pueblo de Israel nos muestra que en los tiempos que buscaban a Dios, los jueces es un ejemplo, ¿no? Había un mal cíclico.
Cuando le iba bien se olvidaban de Dios. ¿Qué pasaba? Dios permitía que algún pueblo les oprima, ¿y qué hacían? Buscaban a Dios. Dios levantaba un libertador, un juez. Este hombre gobernaba un tiempo y acomodaba las cosas. Cuando las cosas se acomodaban, de vuelta. Y así, vez tras vez, porque así es el corazón del ser humano. Y en su gracia, en su bondad, en su misericordia, muchas veces Dios permite algunas cosas que nos van a marcar para toda la vida. Como dice el dicho antiguo, que la letra, las maestras, como dicen, no, ya las maestras de antes, ¿no? La letra con sangre entra. Entonces usaban el puntero, nos agarraban de la patilla, nos tiraban la oreja. Ahora no. Guay si alguien llega a hacer eso, pero nosotros no fui demasiado maltratado, pero algo de eso experimenté. No soy del tiempo de rodilla en el maíz. Creo que no hay nadie, que no quedó nadie. ¿Saben? Me cuenta mi papá, eso, me contaba, que el que se portaba mal no lo ponían en el rincón. A mí me ponían en el rincón. O me mandaban a la dirección. Pero los que se portaban mal, no levante la mano. ¿Hay alguien del tiempo de arrodillado arriba del maíz? No levante la mano. Después cuénteme cómo era eso. No. Pero muchas veces necesitamos cierto rigor, aprender. ¿Cuántos, para no quedar solo, cuántos aprendieron alguna lección importante por haber pasado una situación complicada? Tal vez sabías que alguna cosa podía no funcionar, pero probaste. Esto le hablamos muchas veces a los jóvenes. Mirá, te lo digo yo que ya lo viví, no hagas esto. Y sí, pero yo quiero tener mi propia experiencia. Todos hicimos lo mismo, ¿eh? Yo no estoy acusando a nadie aquí. Todos hicimos lo mismo. ¿Y qué pasa? Y nos va mal. Pero esa lección difícilmente la olvidemos. Aunque dice el dicho que el hombre es el único animal que tropieza 2 veces en la misma piedra, ¿no? Por ahí nos vuelve a pasar, pero ya sería por cuenta pura y exclusivamente nuestra. Pablo tenía sobrados motivos para enorgullecerse. No estaba exento, era humano. Fue el que más revelación recibió de parte del Señor para la iglesia. Fue un incansable plantador de iglesias. Si sumamos todas las obras, tenía la mega iglesia del momento. Todas estas cosas lo podían marcar, por lo cual recibió una ayuda del Señor para no pecar. Dios lo debilitó, permitió que el enemigo lo abofetee. Mucho se ha dicho sobre el aguijón de Pablo. No pretendo aquí entrar en el tema, ni definir qué era. Solo creo, estaríamos de acuerdo, decir que no era nada agradable. Porque si Pablo rogaba que lo quite, porque no era nada grato tenerlo. Eso hacía que Pablo se sienta débil en sí mismo. Eso lo hacía depender de aquel que dijo: separados de mí, nada podéis hacer. Yo ya les conté que cuando comencé mi pastorado hace muchos años, yo pensé que esto era una exageración, era una hipérbole, era algo exagerado para que tratemos de estar cerca del Señor. Mientras más pasan los años, más convencido estoy que separados del Señor, nada podemos hacer. ¿Cuántos están convencidos ya de esto? Nada. Pablo lo sabía, desde ya que lo sabía, pero cada tanto tenía que sentir esta debilidad para poder experimentar el inmenso poder de Dios. Por eso, del poder de la debilidad. Dios permite tiempos de debilidad y muchas veces Él mismo nos va debilitando con un propósito. Yo no pretendo que lo entendamos con la mente, pero la palabra lo dice, la experiencia lo demuestra. Cuando estamos dispuestos a aceptar el trato de Dios, vemos cómo Dios se glorifica. Puede ser esa debilidad, después vamos a ver, por muchas cosas, pero detrás de eso hay algo que Dios está queriendo hacer. ¿Estás pasando un periodo de debilidad anímica, física, espiritual? No me digas ahora, pero pensalo. ¿Te sientes perseguido? ¿Las cosas no salen como planeas? ¿Hay cosas que te angustian? ¿Sientes que no estás a la altura de las circunstancias? Cuando le hablas a alguien y testifica, lo haces con temor, con temblor, no sabes qué te va a contestar y estás un poco ahí incierto. Oras casi con desesperación para que Dios te use cuando tienes que predicarle a alguien o testificar.
¿Atraviesas alguna situación familiar, laboral, financiera que te mantiene preocupado? Tal vez, Dios está tratando contigo. Digo tal vez porque tal vez no sea en todos los casos, pero en algunos casos y en muchos casos es así. Te está debilitando para que puedas experimentar su poder en plenitud. No vuela una mosca, no escuché un amén y ni lo espero tampoco, porque no estoy diciendo cosas que son agradables como no era agradable el aguijón de Pablo. Es en esos momentos cuando Dios nos usa, estando en debilidad, y sin dudar damos toda la gloria a Él. Estamos conscientes que es solo su gracia la que actuó como el primer día que empezamos a servirlo. Sigue siendo todo por la gracia y la misericordia de Dios. ¿Cuántos creen esto? Que todo lo que logramos, todo lo que hacemos, todo lo bueno que puede salirnos es por la gracia y la misericordia de Dios. Y cuando vemos cuánta gracia y misericordia tuvo Dios de nosotros, nos volvemos más misericordiosos para con nuestro prójimo. A mí no me cuesta mucho entender y tolerar algunos fallos de algún hermano o hermana, porque yo fallé algunas veces también, y algunos me tuvieron que aguantar a mí. Yo sé, yo no soy mejor que nadie. Yo me puedo equivocar en cualquier momento, como tantas veces me equivoqué. Entonces, lo mido mirándome a mí mismo. Y digo, sí, yo no soy mejor para nada. Yo podría fallar también en cualquier momento. Dios me guarde. Siempre lo digo, pero permítame repetirlo. ¿Cuál es la diferencia entre un gran pecador que anda por la calle o que esta mañana salió de un boliche drogado, vomitado encima, revolcado en el barro porque llovió, y nosotros, o yo, para hacerlo más personal? ¿Cuál es la diferencia? La gran misericordia que Dios tuvo de mí. Esa es la diferencia. Dios puede tomar a ese vomitado, embarrado, arruinado, drogado, alcoholizado, transformarlo y hacerlo un siervo de Él. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos casos hay? Entonces la misericordia de Dios hace la diferencia. Aún en tiempo de debilidad extrema, cuando nos sentimos impotentes ante alguna circunstancia que nos sobrepasa, creamos que Dios nos está perfeccionando en su poder. Amén. Si estás pasando momentos complicados, no le encontrás la vuelta, no le encontrás la salida, no ves claro tu futuro inmediato o a mediano plazo, cree que Dios está tratando contigo. ¿Cuánto bien nos hace mantenernos en humildad, en dependencia de Dios? Dios nos guarda de creernos completos, hablando de un término medio lunfardo, de ser cancheros. Yo ya me la sé. No, hermano, de nuevo esto. ¿Cuántas veces vamos a ir con puerta, camino y meta? Yo ya lo di, lo recibí, lo enseñé 20 veces. Enseñalo 100 veces, 1000 veces. Es palabra del Señor. Agregá, ilustrá, profundizá, pero seguí usando aquello que nos cambió la vida a un montón de nosotros. Digamos, bueno, ya esto, hermano, de nuevo. No digo aburrido. Dios nos guarde. Me acuerdo, tengo varias anécdotas, pero muchos estuvieron en la campaña de Anacondia acá en San Martín, Ruta 8 y Márquez, ¿verdad? ¿Cuántos estuvieron? Algunos se convirtieron. La gente de Libertador, Rogelio, se convirtió ahí, y varios de Libertador. Una de las últimas noches, en algunas noches había más de 70.000 personas, según calculan los que conocen un poco más cómo medir, y más también. Y bueno, con Miguel Cejas éramos los que coordinábamos la plataforma, y yo cantaba casi todas las noches. Y me acuerdo que una noche, cuando más gente había, yo subía y otro cantante bastante famoso de su momento me golpeó la espalda y me dice, tranquilo, pibe, no te pongas nervioso. Irónicamente, como diciendo, vos sos canchero, vos subís de taquito, no tenés problema. Entonces canté. Cuando bajé, le dije, ¿sabes una cosa? Yo sigo subiendo como la primera vez, con temor, con temblor, clamando a Dios para que no me equivoque en la entrada de la pista, para que no me olvide la letra, concentrado el 100% me agarro del Señor
como la primera vez. Y les puedo asegurar que es lo mismo. Ayer cantamos con Teresa y Darío en el casamiento y oramos y clamamos, y una canción que la resabemos, y aparte es sencilla, pero igual, Dios nos guarde de creernos, ya esto lo hago así nomás, no, siempre tomados dependiendo del Señor. Hay una anécdota que se cuenta de un joven predicador con todas las ganas de predicar y no le daban. A todos nos pasó, a mí también. Me acuerdo cuando en el grupo de pastores una vez me pidieron que yo dé una de las charlas que después iba a ser incluida en Puerta Camino y Inventario de la familia, era uno de los puntos. Y ese día que me tocaba hablar a mí, creo que estábamos, no sé si en Bermúdez, estuvimos en tantos lugares y ni me acuerdo dónde era. Pero resulta que invitaron a otro predicador y yo no hablé. Me quedo acá, quedé con las ganas. Yo quería predicar ante los pastores, porque quería mostrar. Bueno, me parece que Dios fue bueno, porque quién sabe cómo por mi gran deseo me hubiera pasado como le pasó a un joven predicador, que también quería mostrar que él tenía gracia de Dios. Entonces pidió predicar varias veces. El pastor le decía, espera un poquito. Bueno, un día lo invitó a que predique. Ese fue su día. Se preparó, subió a la plataforma, respirando hondo y con todo un aire de triunfador. Y cuando tomó el micrófono, empezó a balbucear, no le salía nada. Y quedó tan abochornado que después de 5 o 8 minutos lo que pudo decir lo dijo y se bajó. Y al pie de la plataforma había un veterano predicador. Lo palmeó, le dijo, muchacho, si hubieras subido como bajaste, hubieras bajado como subiste. ¿Cómo subió? Contento, con gozo. ¿Cómo bajó? Humillado, cabizbajo. Si hubiera subido así, humillado, dependiendo de Dios, hubiera bajado con el gozo de que Dios le hubiera usado. Que Dios nos ayude. Dios perfecciona su poder en nuestra debilidad. Y esta persona nos cabe a todos, los que estamos ministrando en algún área, sea música, canto, predicación, consejería, ayudando, acomodando la silla, vendiendo algo para juntar fondos para la obra del Señor. Cualquier otra cosa que hagamos, mantengamos nuestra humildad y dependencia del Señor. No nos asustemos por los momentos adversos. Creamos que en esos momentos el Señor bendito está perfeccionando su poder en nuestra debilidad. Hay ejemplos en toda la Biblia de triunfos grandes del pueblo de Dios en debilidad. ¿Amén? ¿Cómo fue el cruce del Mar Rojo? En un gran buque, en un gran crucero. ¿Quién lo hizo? Estaban a expensas del enemigo, Dios lo hizo. ¿Cómo venció Gedeón a sus enemigos? ¿Con cuántos? Con 300. ¿Qué pasó antes de eso? Con Abraham, en debilidad, casi 100 años, su mujer estéril, casi la misma edad. Y Dios le dio victoria en que pueda tener un hijo con esa mujer. Y de allí surgió un pueblo innumerable, como le había dicho el mismo Dios, como las estrellas del cielo, como la arena del mar. David y Goliat, qué desigual, debilidad. Tú vienes a mí con espada, con jabalina, con lanza, pero yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, con su zurrón, con su honda, con una piedrita. Se usa hasta el día de hoy. Cualquier batalla desigual, ¿qué se dice? David y Goliat. Lo usa hasta la gente del mundo, porque quedó eso marcado en la historia de la humanidad. Como un muchachito sin ninguna instrucción militar, sin ninguna vestimenta adecuada, sin ningún arma adecuada, pudo vencer a semejante guerrero porque se apoyó en Dios. Consciente de su debilidad, dijo, yo vengo a ti en el nombre de Dios. Y podemos seguir hablando de Josafat, peleando con pueblos vecinos
y diciéndole: Señor, no sabemos qué hacer, pero a ti volvemos los ojos. Y Dios hizo que se maten los unos a los otros los enemigos, siempre en debilidad. Elías, contra 850 profetas en el Monte Carmelo, en debilidad, en inferioridad numérica y en debilidad, pero confiando que el que responde es Dios, apoyándose solamente. ¿No le parece que se merece un aplauso el que hace todo esto en debilidad? Amén. Una pobre experiencia mía cuando empezaba el pastorado en la ciudad de Marcos Paz, provincia de Buenos Aires. Me mandaron allí, fui y tenía bastante problema. 21 años, inexperto, un barrio bastante complicado. Varias veces intentaron quemar lo que era una casilla de madera, primero, después hicimos algo de material. Y venía gente espiritista a la reunión. Y entre ellos un hombre, no voy a decir el nombre, porque como están grabando, por ahí vive todavía. Este hombre era un espiritista, lo llamaron nuevito, dice: hermano, está por venir un hombre que está lleno de dones, adivina las cosas, por ahí hasta hace alguna sanidad, sí. Hasta hace poco estaba yendo ahí a un centro espiritista y creemos que todavía está, pero hay que aprovecharlo. Y este hombre quería predicar. Y algunos hermanos muy nuevitos, yo intenté enseñarle, explicarle y demás, pero era más fuerte lo que veían. Al final de mucho tirar la cosa para adelante, un día le dije: bueno, vamos a permitirle a nuestro hermano fulano que pase y que nos comparta algo. Y este hombre pasó más o menos como este muchachito. No teníamos plataforma, era una casilla ahí en medio del campo. Pero subió. Bueno, este hombre no pudo decir ni una palabra, ni siquiera balbuceó. Dijo y se sentó. La gracia de Dios. Porque me hubiera hecho un zafarrancho ahí, pero Dios es bueno. Dios se manifiesta en nuestra debilidad. ¿Y cuál es el ejemplo supremo de victoria en debilidad? Del poder de la debilidad. ¿Cómo esperaba el mundo que conocía algo de la profecía de la llegada del Mesías? En poder, en gloria, en majestad, en esplendor, con un ejército, con armas que nunca se vieron y con un uniforme brillante que encandilaba a los enemigos, con su presencia nomás ya se apabullaba a todos. ¿Y cómo nació? Bebé, en debilidad, expuesto a las mismas contingencias, adversidades y circunstancias de la vida que nosotros, puesto al frío, al calor, al hambre, al cansancio, a la traición de sus propios enemigos, la indiferencia. ¿Y cómo muere? Murió en la muerte más ignominiosa, la muerte de cruz. No venció al mundo, al diablo y al pecado en una gran batalla, demostrando su poder, que lo tenía. Amén, que lo tenía. Yo puedo rogar a mi Padre y puede mandar 12 legiones de ángeles, pero no, tranquilo. Es otro el camino. El Padre tiene otro plan y tenemos que hacer la voluntad del Padre, no lo que nosotros creemos que es lo mejor. Vuelvo a la Madre Teresa. El éxito mío es hacer la voluntad de Dios. Entonces, yo vine aquí con un propósito. El propósito es dar mi vida por la humanidad. Tengo que derramar mi sangre para dársela al Padre como pago del pecado de todos los seres humanos. Y esa es la meta, no es triunfar en el presente. Lo que yo voy a hacer abarca el pasado, el presente y el futuro. Es mucho más grande. Así que siguió aún cuando en algún momento le rogó al Padre: Padre, si puede pasar esta copa de mí, que pase. Empero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y el Padre no tenía plan B. Amén. Y muchas veces en nuestra vida no hay plan B. Hay que pasar por ahí. Y entonces, ¿qué hay que hacer? Señor, si me podés librar, y si no, ayúdame a pasar. Y después aprendemos a orar: Señor, primero, Señor, quítame la prueba. Señor, ayúdame, dame fe. Ayúdame a pasar, porque cuando es el plan A de Dios y no hay plan B,
vas a pasar. Y entonces vamos a estar más preparados cuando le decimos, Señor, dame tu gracia. Me considero inepto, me considero débil. Señor, no puedo, como hizo Josafat, no puedo, Señor, con tantos enemigos. Y Dios te va a dar gracia. Pablo pone énfasis en todo su ministerio para su servicio a Dios. 1 Corintios 2:1, hablando de la debilidad, hablando de cómo tenemos que servir a Dios. 1 Corintios 2:1, así que hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, que significaba todo el querigma, no solamente el de salvación, sino el de edificación, que es lo que no se vio en la cruz, pero que sucedió, que ahí se vio como Cristo llevaba nuestras enfermedades, nuestras heridas, por su llaga éramos sanados, cómo nos crucificó juntamente con Él, cómo tuvimos victoria juntamente con Cristo sobre el pecado. Todo eso no se vio. Después Pablo lo va aclarando por la revelación que recibió. Cuando fui a vosotros para anunciar el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Estuve entre vosotros decirle al de al lado, debilidad y mucho temor y temblor, como Pablo. Ya eras un apóstol experimentado, eras un hombre que conocías todo, aún esa congregación la formaste vos. Así que por revelación de Dios te quedaste, se convirtió gente, formaste esa congregación y seguís diciendo que estás entre ellos con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra, ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Amén. Nosotros los que somos discipuladores, tenemos que llevar a aquellos que ayudamos en el discipulado, son discípulos de Cristo, pero nosotros les ayudamos a que conozcan al Señor, que dependan del poder de Dios, que sepan acercarse al Señor, que le busquen, que le amen, que dependan completamente de Él. Sigamos dependiendo del Señor como el primer día. ¿Estás pasando por momentos de dificultades? Entonces se va a manifestar el Señor en nosotros, si dependemos de Él, si nos declaramos incompetentes, competentes en Él, por su Espíritu, pero en nosotros incompetentes, Él se va a glorificar. ¿Cuántas veces hemos visto a gente enferma orando por los enfermos y Dios sana? Algunos de nosotros hemos estado enfermos y oramos y Dios nos sana. Eso es de acuerdo a la gracia, la sabiduría de Dios, y que es Él el que obra, no nosotros. Tal vez a la luz de todo lo que venimos diciendo es que se entiende mejor Joel 3:10. ¿Qué dice, si quieren escuchar nomás? Joel 3:10. Forjad espadas de vuestros asadones, lanza de vuestras hoces. Diga el débil, fuerte soy. No te preocupes por tu debilidad en lo humano. Fortalécete en Dios. Proclama con fe, todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. En mí no puedo ni siquiera o tener mucho o tener poco. Eso me desestabiliza. Pero en Cristo, en tiempo de salud, de enfermedad, sea más rico, más pobre, me vaya mejor o peor, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. En tiempos de extrema debilidad, apóyate en el Señor y en su poder. Saldrás purificado,
fortalecido, más que vencedor en aquel que nos amó. ¿Se acuerdan, no? En la última parte del capítulo 8 de Romanos, que algunos lo hemos memorizado. En Cristo somos más que vencedores, por el cual estoy seguro de que ni la vida, ni la muerte, ni lo alto, ni lo bajo, ni lo profundo, ni principados, ni potestades, ni lo presente, y enumera una serie ni la vida, ni la muerte nos podrá apartar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Cuando estamos tomados en Él, cantamos algunas veces, las circunstancias no me mueven. Me acuerdo de un hermano que se ofendió con ese coro. Me llamó cuando terminó la reunión, creo que lo estábamos aprendiendo. Las circunstancias no me mueven a mí. Dice, hermano, no hay que cantar ese coro, porque a mí las circunstancias me mueven. Si por cada coro que alguno no pueda cumplir la letra no podemos cantar, no cantamos casi nada. Pero cuando estamos en Cristo, nos tomamos de Él y entonces estamos fortalecidos por Él. Vuelvo al principio. ¿Cuándo fueron los tiempos más intensos de oración en tu vida? ¿Cuando te iba bien o cuando tenías problemas? Todos saben que Omar Gaitán está pasando un momento de salud complicado. Lo operaron de cáncer. Hay alternativas. Él estuvo en la reunión, todas las que puede está, pero hay veces o me llama Carmen y me cuenta. Y el sábado que viene tenemos la escuela de oración, y entre los que viene hay un hermano coreano, algunos le vieron, que ora 5 horas por día. Él no lo dice mucho, yo le pregunté cómo es la cosa. Él tiene una rutina, se levanta muy temprano a la madrugada, 3 horas, ora, luego hace sus cosas, al mediodía otra hora y a la noche otra hora, entonces son 5 horas. Me dice, Omar Hugo, yo le gané al coreano. Estuve tan mal que tuve que orar las 24 horas. La única manera de poder mantenerme era orando, por los dolores, por la debilidad, no había forma. Ni que me vengan a orar a mí, yo tenía que orar yo. ¿Qué dice la Escritura? Orar sin cesar. Pero ¿cuándo lo ponemos en práctica? Y a algunos nos pasó así. Tenés un familiar muy grave. Yo lo pasé, no una vez, más de una vez. Estás pendiente de eso y orando todo el día. Te acostás orando. Dormís algunas horas, te despertás y ¿qué haces? Seguís orando, que Dios tenga misericordia. Tenés una situación, en algún momento me iban a rematar la casa, yo no sabía que había una hipoteca, me ayudó la prima de Luis Emilio, pero lo descubrimos cuando ya estaba mandada la ejecución de la casa. Y vino el que era el acreedor, dice, muy linda, pero sabes, mía. Me mostró los papeles y había que juntar bastante dinero en pocos días. Y había un responsable que era el que me vendió. Así que fui a verlo, vive todavía a una cuadra de casa, y le dije, mira, tenemos que conseguir de aquí a mañana, era mucho dinero, y en dólares, tanta cantidad de plata. Así que fíjate lo que podés hacer. Así que esas 24 horas, aparte de estar orando, yo lo llamaba por teléfono cada media hora a ver si había conseguido. Cuando tuvimos que venir acá a la calle Belgrano, ¿no? Creo que ahora está tu prima ahí, en San Martín. Fuimos con la plata, casi que dejé de orar ahí. Pero todo el tiempo que conseguí el dinero para que no me rematen la casa, yo me transformé en el campeón mundial de la oración. ¿Te pasó algo parecido? Que no hay momentos que puedas superar a esa marca, y fue cuando peor te iba. Bueno, Dios por misericordia contestó, pero aprendí algo. Yo tendría que vivir así. No hace falta que me apriete tanto el zapato. Pero ¿cómo somos los seres humanos? Nos damos cuenta cuando nos ajusta el zapato, cuando nos duele. Bueno, el Señor quiere que aprendamos a depender de Él siempre. Estás pasando te vuelvo a repetir, alguna situación complicada que se te va de las manos. Confía en el Señor. Los hermanos de Chile vemos alguna filmación terrible eso. Mire, estuvo
no me acuerdo el apellido, tuvieron Cristian de Concepción y Guillermo, el de Arica. El pastor que vino, no me acuerdo, Guillermo. Él estuvo el domingo a la mañana, se tuvo que ir a predicar a otro lado. Él es de Arica. Y nos contaba Teresa, bueno, Cristian nos contó todo lo que pasaron con el terremoto del 2010 en Concepción. Terrible. Castillo, Guillermo Castillo. Un hombre que tiene una obra grande en Arica. Y dice, hace años que estamos esperando el gran terremoto. Nos dijo eso el viernes. Cuando yo veo Arica, y todavía dicen bien el megaterremoto, están discutiendo allí. Terrible ver las imágenes, ¿verdad? Uno se pone ahí, ¿qué puede hacer alguien contra eso? ¿Qué defensa tiene? Y clamar a Dios, que Dios tenga misericordia, que guarde la familia, que no hay mucho para hacer. Ahí y clamar continuamente. Ahí hasta los inconversos claman, ¿o no? ¿Sí o no? Sí, hasta los ateos capaz que le piden algo, porque no hay salida. Mirá, te podemos decir que el Señor es fiel. Si reconocemos que no podemos, Él te dice, yo puedo. Recuerdan las 3 cosas por las cuales oramos, ¿no? Porque nosotros no podemos, porque Él puede, y porque si no le pedimos, Él no lo hace. Siempre es así. Y siempre vamos a tener que pedirle, Señor, en esta situación, por favor, esta enfermedad, esta cuenta que tengo que pagar, este conflicto familiar que no hay manera de resolverlo, Señor, por favor, me declaro lo que soy, incompetente. Por favor, te pido que vos actúes. Amén. ¿Cuántos se atreven a darle gracias a Dios por todo lo que han pasado, aún por lo malo? Y le podemos decir otra vez, 1000 gracias, yo te doy, Señor. Nos ponemos de pie, oramos. Si estás pasando por un momento de debilidad que se condice con alguna de las cosas que te compartí, levanta tu mano, yo quiero que oremos. Hernán va a levantar la mano con su esposa en favor de los hermanos de Chile. Hay otros chilenos aquí también. Levanten su mano y pensemos en los hermanos que todavía están sobre ascuas, en algunos lugares no hay agua, en otros lugares no hay luz, están expuestos, todavía no hay, pero puede haber saqueos. Viene un montón de miserias cuando pasa algo así. Clamemos a Dios por aquellas cosas que se escapan a nuestro control.